Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @epolíticoscdn37, sus comentarios valiosos también. Y la pregunta que nos hacemos esta noche es si ustedes consideran que hay una suerte de boicot en contra de que se modifique el reglamento o la ley de armas acá en el país. Mira, el decir que hay un boicot, a mi juicio, eso es una falta de responsabilidad. Porque la legislación se ha aprobado ya en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en 6 ocasiones diferentes. Es decir, hay que ver de dónde viene el boicot, porque no es en el Congreso. Decir que de los empresarios, entonces los empresarios, estamos hablando que los empresarios están incidiendo en los congresistas y nosotros lo hemos aprobado. Hay que ver dónde se detiene esa ley. Ahora, yo creo que más que nosotros buscar de tener un marco regulador, un marco conceptual en sentido general para emitir permiso de porte y tenencia de armas de fuego, nosotros deberíamos de ver cuáles son las causas y las causas que derivan ese esquema, esa ola de violencia que tiene la República Dominicana. La República Dominicana se ha convertido es decir, somos irritables. Antes nosotros éramos agradables, ahora somos irritables en cualquier momento. Ya hasta una persona nos pasa por el frente y nos topa y le hablamos mal. Es decir, esa irritabilidad del pueblo dominicano. ¿Cuál es decir, por qué es tan irritable el pueblo dominicano? ¿Por qué tantos hechos de violencia? Porque hemos visto cómo ciudadanos, por ejemplo, vimos como el padre el día pasado de una reina de belleza, simplemente por haberle rozado el vehículo de él a un individuo inescrupuloso, tomó su arma de fuego y le dio 3 tiros y lo mató a una persona indefensa. Pero como ese hecho, hay muchos otros hechos que acontecen en el país. Es decir, ¿por qué estamos tan irritados? ¿Por qué la ciudadanía no tiene un don de tranquilidad? ¿Por qué no estamos más sosegados? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece en el pueblo dominicano? ¿Cuáles son los hechos que generan esa irritabilidad? También hay que ver, forman parte íntegra de esa ola de violencia que tenemos nosotros. No son las armas de fuego propiamente, porque yo creo, y así lo dice Saber ahorita, que lo que debe de existir es un mecanismo de regulación de las armas de fuego. Por ejemplo, aquí debiéramos de prohibir la entrada con armas de fuego a centros comerciales. No debemos de prohibir aquí la entrada de armas de fuego a los centros de salud. Miren los hechos de violencia como el caso del fenecido alcalde de Santo Domingo Este, en un lugar público como ese, en donde hay funcionarios, donde se manejan intereses, cómo esa persona entró y mató a ese alcalde. Es decir, hay muchas cosas que debemos de regularizarla antes de nosotros ver la legislación per se, para buscarle solución a un mal que a mi juicio, de verdad, hay que andarle rápido, porque los dominicanos nos vemos ahí como si nos estuviéramos matando uno con otro y nadie confía en nadie, debido a que el otro no le genera confianza y nadie le genera confianza. Y donde no hay confianza, donde hay esa distorsión, donde hay esa disparidad de comportamiento, ahí puede generarse hechos de violencia como lo que estamos viviendo ahora. Bueno, yo considero que es el propio Congreso que boicotea la ley de armas. Y es el propio Congreso porque en la medida en que un Congreso aprueba 6 veces una ley de armas y no dota al país de un instrumento jurídico para resolver este tema, no hay por qué echarle la culpa a los que están fuera. Nosotros tenemos que mirar hacia adentro cuáles son los procesos lentos, la relación que hay entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados para que el Congreso no sea una mesa de ping-pong, que los proyectos van de un lado para otro. Ahora, el resultado es que el país no tiene una ley de armas, que se gasta una cantidad de dinero del propio Congreso en el trabajo de comisiones, en el trabajo de transcripción, en las reuniones y en las asesorías. Esa ley que ha contado con la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que la Comisión de Interior y Policía ha ido fuera del país, ha ido a múltiples seminarios. Eso tiene un costo para el pueblo dominicano, para sus impuestos que se utiliza en pagar
es la función legislativa. Entonces tenemos que ver realmente por qué no podemos aprobar una ley de armas. Ahora, esto no pasa solo con la ley de armas. Las leyes fundamentales, las que están planteadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo que aprobamos en el año 2012 y las que se plantean a partir de la reforma constitucional del 2010, no las hemos hecho. El Congreso dedica su agenda fundamentalmente a aprobar préstamos, a aprobar contratos, a aprobar resoluciones que no tienen trascendencia en la vida de la gente, Guadalupe, en mejorar el bienestar de la vida de la población. 85 leyes hay que modificar para aplicar la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. La Constitución manda un sinnúmero de leyes. También. La realidad es que ciertamente el boicot no viene de los empresarios. Hay una quiebra de voluntad por parte del Ejecutivo que controla el Congreso Nacional, y en una ala del Congreso específicamente han perimido las iniciativas que han logrado la mayoría en 2 lecturas en la Cámara de Diputados, 6 veces en el Senado. Entonces, quien tiene el control del Senado de la República, que es el propio gobierno, a través de la institución que controla ese tipo de esa política pública, que es el Ministerio de Interior y Policía, ha saboteado el proyecto. Hay una de voluntad por parte del Ejecutivo que controla, a su vez, el Congreso Nacional, específicamente el Senado. La Cámara es mucho más plural, más equilibrado, aunque ahí también tienen control, y han abortado esa iniciativa. Pero hay que destacar algo, lo decía de alguna manera Bertico, también Guadalupe en su análisis inicial. Las armas no matan solo, no asaltan solo, no agreden solo. O sea, tenemos también el origen del mal, que es la desigualdad, la falta de una sociedad de oportunidades como la soñaron los padres fundadores. Esa desigualdad, ese régimen fiscal injusto que castiga a los más pobres y privilegia a los más ricos. Esa desigualdad, esa avaricia que se ha apoderado de nuestra clase empresarial, que quiere ganar en el corto plazo y que no da salarios justos, que crea una situación de franja enorme de pobres. Se ha disminuido ciertamente la pobreza extrema, pero ha incrementado muy grandemente la pobreza, y se ha estrechado, se ha estrechado casi hasta desaparecer la clase media, que tiene que pagar los impuestos, la carga fiscal legal y la oculta. Y entonces ahí está el origen del mal, de esa violencia que se ha adueñado de nuestra sociedad, que es una sociedad pacífica, una sociedad conservadora, una sociedad alegre, y se ha ido amargando por las condiciones de vida a que lo han condenado las últimas administraciones. Yo creo que por ahí va, pero se hace impostergable la necesidad de votar una ley y que el gobierno tiene que... ¿Por qué no hay una iniciativa de ley de armas que venga del Ejecutivo, de la firma del Ejecutivo, a raíz de todos los proyectos que han sido consensuados, con el aporte de la comunidad internacional, organismos internacionales, seminarios internacionales que se han hecho, legislatura comparada con naciones que han sido exitosos en el manejo y porte y tenencia de armas de fuego? O sea, se ha hecho un ejercicio interesante que hasta ahora ha ido al zafacón, que debemos retomar y aprobar en la próxima legislatura. Bien, miren, nosotros consideramos que este proyecto de ley, que ha sido, como bien decía el honorable Rogelio Henao, aprobado 6 veces en la Cámara de Diputados y que ha perimido, ¿verdad?, en el Senado, y que tiene más de 10 años discutiéndose en la Cámara de Diputados o en el Congreso a nivel general, pues la ciudadanía está reclamando su aprobación, ya sea que en el Congreso, por la parte de la Cámara de Diputados, nosotros hemos hecho el trabajo correspondiente. Le digo que yo he participado en muchos de los seminarios y las reuniones de comisiones con expertos e instituciones que han aportado a que ese proyecto se haga una realidad. Por su lado, la Cámara de Diputados ha dado respuesta aprobándolo 6 veces en dos lecturas, como establece muy bien el reglamento, pero también nosotros como legisladores debemos entender y tomar muy la información que está vertiendo el honorable nuestro amigo legislador Elpidio Báez, que precisamente es el presidente de la comisión. El pasado presidente, actualmente es el diputado de San Cristóbal. Él renunció a la comisión cuando asumió el vocerato, y ahora el presidente de la comisión es Nelson Guillén. No, el que era gobernador,
El que era gobernador. Nuestro amigo Orlando Espinosa. Pero de todas formas, el proyecto, el honorable Elpidio, hoy vocero del Partido de la Liberación Dominicana, tiene informaciones suficientes, porque en la mayoría de las informaciones que se han vertido en la prensa, aparte del proponente, que es el diputado Hito Bisonó, también la ha explicado muy en detalle Elpidio Báez, que conoce muy bien en detalle el proyecto. Entonces, en definitiva, aunque nosotros vemos que el tema del problema de la delincuencia tiene por un lado una parte preventiva y otra represiva, no podemos dejar de lado que esta herramienta, este proyecto de ley es necesario, porque nosotros hemos visto incluso en la prensa cómo las armas de fuego están precisamente en manos de delincuentes. Si nosotros ponemos a un desarme de la población, y la pregunta sería, ¿de qué población? ¿Vamos a dejar desarmada a la población que trabaja, que tiene negocios, mientras los delincuentes pueden, por ejemplo, conseguir armas, robar armas, conseguir la contrabandeada? Es decir, cuáles son las instituciones que deben realmente fortalecer la parte regulatoria, y sobre todo un reportaje que a todos nos sorprendió la prensa, cómo se alquilan armas de fuego en compraventas por militares, por policía y por ciudadanos. Es decir, ¿para qué se alquilan esas armas? Es decir, ¿cómo nosotros podemos regular? Y para nadie es un secreto, no se rían, porque eso salió en la prensa, en un reportaje con detalles, es un problema que nos atañe a todos, porque la delincuencia alcanza a ricos, a pobres, a PLDistas, a PRDistas y a todos los ciudadanos. Entonces yo creo que el tema, y a PRMistas también, y de la Alianza País, como dice mi amiga. La alianza, ¿cómo es? La alianza Electoral por el Cambio Democrático. Entonces, y encabeza la boleta Alianza País. En definitiva, todas estas distorsiones que nosotros vemos con respecto a la regulación y el control de las armas, esta ley debe darle respuesta, por lo menos puntual, en cuanto al tema legislativo, para que la República Dominicana, pues, los organismos competentes tengan las herramientas para poder regular y controlar el uso de estas armas. Tú sabes, Catherine, verdad que Aníbal no excusa mañana. No hay problema, profesor. Vertigo tenía mucho tiempo. No, era un comentario. No, pero puede hacerlo, profesor. No. Mira, que llegue Aníbal al Congreso resolvemos ese problema. Exacto. No, Aníbal, mira, hay algo muy importante, y lo he dicho y lo reitero. El Poder Ejecutivo, no estoy diciendo el presidente, no crea que lo quiera personalizar, lo personifico en el presidente de turno que esté y que tenga la voluntad de hacerlo. Puede, con un decreto, de acuerdo a lo que establece el artículo 128 de la Constitución, establecer claramente un marco ampliado de limitantes del uso de las armas de fuego. Automáticamente tú construyas ese espacio que pueda limitar el uso de las armas de fuego en centros comerciales, en algunas áreas específicas. Tú vas a empezar a tener un control del aporte y tenencia de armas de fuego. Porque inclusive, eso que tú estás diciendo, ¿tú crees que las autoridades son ajenas a eso que está aconteciendo? ¿Tú piensas que los militares, los policías de turno están ajenos a eso? También hay que ver con el tema de lo que tiene que ver con las armas de fuego. Hay que buscar la manera de hacer esa reforma policial de manera profunda. Aníbal. Gracias a Dios que era una acotación. No, eran 30 segundos solamente. Es que tenía mucho tiempo. Yo sigo callado, yo no tengo problema. Que está Mire, afectado de la garganta. La realidad es que control no es prohibir. La sociedad, en la medida en la que avanza, tiene pues cada vez más que madurar sus instituciones. Este país no puede, ante la incapacidad de regular con eficiencia, asumir el tema tan absoluto de decir que prohibamos. Pues en un momento determinado, cuando era con el tema de asaltos, a alguien se le ocurrió incluso prohibir que a tal hora se saliera ya, y aquí nació la regulación de horario, que ya luego se fue moldeando y fue un poco más extenso. No puede ser que los estados se declaren incapaces y que ante esa incapacidad resulta más fácil, digamos, que se prohíbe enfermar, que se prohíba usar. Yo no creo en eso. La sociedad tiene que ir teniendo la capacidad de ir madurando, de fortalecer sus sistemas de regulación, y en el tema de las armas de fuego, ahí solo se le está apuntando a la clase media. Cuando usted verifique el costo de un arma de fuego legal, obviamente, y sus diferentes licencias, ese es un tema que te retrata clase media,
porque una familia de un ingreso bajo no tiene con qué comprar una pistola, no tiene con qué comprar y pagar las respectivas licencias anuales que se pagan. Evidentemente que quien tiene el uso mayor de esas armas es la clase media, que lo usa ante la incapacidad de los estados y del Estado de poder darle la garantía de seguridad. ¿Y cuántas veces tenemos que uno de esos crímenes se comete con un arma legal? ¿Cuántas veces lo comete en sí el ciudadano y no es que se la roban y entonces o que te matan y te asaltan para usarla? Evidentemente que el Estado tiene que hacer cada vez más riguroso, no solo en el tema de cómo y a quién le damos el arma de fuego, verificar el tema de crímenes de orden social, como son los crímenes de intrafamiliar, que casi todos tienen un arma de fuego legal cuando son armas. Entonces, aquí hay una serie de situaciones que hay que irlas ocultando. Pero yo creo que ver al gobierno como único culpable, el ejecutivo de hoy, el de ayer, esa ley de armas, han pasado todos los gobiernos, excepto el nuevo componente de Alianza País y sus alianzas, pero después todos los partidos hemos gobernado. Que se propone ser gobierno. Porque quienes hoy quieren ser también disidencia o nuevos, pues también pasaron por allí y no hubo nada distinto. Debe haber un compromiso de la sociedad con el tema de las armas y sobre todo con hacer cada vez menos violento el país. De verdad que cuando se habla de armas de fuego, aquí hay 5 empresas y empresarios que tienen el control de ese negocio. Todo el mundo sabe que cuando se cambia un jefe de policía, lo primero que llegan son unos o dos de esos capitanes de empresa, le cambian la vida al que llega ahí de jefe y eso es pan nuestro de cada día y todo el que tiene una empresa y hace negocio en ese ambiente sabe que eso es así. Aquí hay que asumir el tema con seriedad. Yo felicito a Hito Bisonó que lo asume con tenacidad, que lo ha colocado tantas veces, se juega al cansancio, se aprueba en la Cámara de Diputados y se cae en el Senado y ese Senado tiene la facilidad de aprobar un cambio de la principal ley del país en 48 horas. Entonces, ¿cómo no puede aprobar una ley que sea discutible hasta la saciedad y que la sociedad lo reclame? El país necesita una ley que sea transparente, que sea claro, que delimite qué es un arma civil, qué es un arma policial, qué es un arma de guerra, cuáles son los niveles de cualificación que hay que tener para tenerla y qué va a pasar con el ciudadano cuando una vez la usa y si el uso que le dio tuvo algún tipo de víctima fatal. Toda una serie de situaciones que se decomponen de la ley y que el Congreso y el gobierno tienen que pasar por este proceso a asumirlo con seriedad. Bueno, ahí están. Vamos a hacer pausa comercial. Al regreso tratamos tema eléctrico acá en la República Dominicana. Pero ya me venimos. gustaría decir algo. Sí, Guadalupe. Es el tema de los juguetes. ¿Nos quedamos acá? Sí, estamos acá todavía. El tema, todo esto que hemos hablado no se puede cambiar si no hay un cambio cultural en el país. Y cuando incentivamos que los niños jueguen con armas de fuego, estamos incentivando al uso de las armas. Entonces también tiene que haber un llamado en ese sentido a que no propaguemos en los juguetes de los niños la violencia a través de los juegos. Mira, mi primer proyecto de ley que yo sometí en el Congreso, mi primer proyecto de ley fue prohibir la importación de juguetes bélicos. Ese fue mi primer proyecto de ley en el Congreso.